Nuestra historia comienza cuando una bruja maldice a Oscar y a su padre para que no puedan tener descendencia. Sin embargo, tras años de estudio y exploración en mazmorras en busca de una cura, Oscar escapa del castillo en dirección a la Torre Celeste, convencido de que la bruja que vivía allí podría superar la maldición y ayudarle a salvar su linaje. Junto al azar, su compañero, avanzan hacia la Torre Celeste. Sin embargo, a pesar de haberlo acompañado, Lazar sigue rogándole que regrese al castillo, pero Oscar estaba decidido a llegar a la cima de la torre. Además, según él, escaparte no tendría sentido si regresas, y aunque Lazar se muestra preocupado ante la posibilidad de que la bruja le lance otra maldición, Oscar le dice que no tiene otra elección, y finalmente, sin otra opción, decidió ir a la Torre Celeste, la cual, según las leyendas, albergaba a la bruja de la Luna Azul, y si uno subía a su torre y pasaba sus pruebas, ésta le concedería cualquier deseo. Lazar también afirma que en los últimos 15 años no se ha visto a la bruja del silencio en ningún lugar, y tampoco nadie había podido llegar a la cima de la Torre Celeste. Sin embargo, Oscar está decidido a hacerlo, y a pesar de que Lazar dijo que no sabría qué cara poner si volvía solo, Oscar solo dice que una de tristeza. Luego abre el portón de la torre, ambos sorprendiéndose por la exactitud de los relatos en la descripción del interior, y a pesar de las advertencias de los peligros de la torre, Oscar está decidido a obtener la recompensa del que la supera. Pase lo que pase, llegará a la cima de la torre y hará que la bruja le conceda su deseo. Así, y a pesar de la reticencia de Lazar y la sugerencia de Oscar para que este último le esperara en la entrada, ambos comenzaron su camino a lo más alto de la torre. Rápidamente llegan a su primer obstáculo, serpientes, aunque estas no eran un problema para Oscar, aunque sí lo eran un poco para Lazar. El primer desafío era resolver una teoría en matemática que tiene más de 100 años sin resolver. Sin embargo, este problema ya había sido resuelto hace años, y Oscar da la respuesta correcta al instante, haciendo desaparecer a las serpientes. Tras ello, ambos son transportados al siguiente piso. Por otro lado, una de las brujas informa de la presencia de aspirantes en la torre, preguntando a su maestra si no quiere observarlos. La bruja se niega y dice que esperará a que lleguen hasta ella, y que se prepare para cuando fracasen. Después de todo, ningún aspirante había logrado pasar al primer guardián. Sin embargo, Oscar ya había acabado con el primer guardián, y junto al azar continuaron subiendo por la torre. Oscar le pregunta si es verdad que su abuelo fue la última persona en llegar a la cima de la torre. Lazar le responde que sí, que fue hace 70 años en una expedición de 10 personas, pero que solo el rey Regius llegó a la cima. Pero para Oscar el camino había sido fácil hasta ahora, y aunque Lazar le ruega volver otra vez, Oscar le contesta que regrese si no piensa ayudar. Sin embargo, pronto se topan con el segundo desafío, dos gárgolas de piedra que los atacan inmediatamente, pero que Oscar elimina fácilmente. Por otro lado, la bruja de la Luna Azul recibe la noticia de que están completando el desafío con facilidad, la cual la sorprendió. De pronto, el suelo de la torre se parte en dos, separando a Oscar de Lazar. Sin embargo, cuando Oscar está a punto de ir a salvar a su compañero, este último le detiene, diciéndole que lleva mucho tiempo esperando verlo convertido en rey y que debe seguir adelante. Tras eso, Lazar cae al vacío, dejando cierto remordimiento en Oscar, pero aún con la intención de seguir adelante. Al llegar a la cima, la bruja de la Luna Azul lo recibe, presentándose con el nombre de Tinasha. Oscar le pregunta si de verdad es una bruja. En respuesta a eso, Tinasha le dijo que es un tanto necio cuestionar el aspecto de una bruja. También le informa que su compañero está sano y salvo, lo que alivia a Oscar. Es entonces que Oscar le pregunta si usó magia para alterar su apariencia. Tinasha le dice que es una pregunta grosera y que ese era su aspecto natural, aunque Oscar no puede creerlo, pues escuchó que vivió cientos de años, pero no tenía ni una sola arruga. A lo que ella le explicó que las brujas viven mucho más tiempo que los humanos, y agregó que su cuerpo simplemente ha dejado de envejecer. También le dice que es el primero en escalar esta torre tras mucho tiempo, además de prácticamente solo, así que al menos quisiera saber su nombre. Oscar se levantó, se disculpó y se presentó como Oscar Liet Increatos los Farsas. Tinasha se sorprende al escuchar que él es de la realeza y le pregunta si es descendiente de Regius. Oscar asiente y le dice que Regius era su abuelo. Es entonces que Tinasha ve el parecido entre los dos, aunque añadió que su abuelo tenía una cara más bondadosa, a lo que Oscar se disculpó por tener un rostro tan despiadado, comentario que hizo reír a Tinasha, además de admitir que a diferencia de su abuelo, él se ve más varonil y menos inocente. También le revela que no vive sola, pues la acompaña Litola, su familiar, y quien ha dejado a su compañero en un lugar seguro. Oscar le agradeció, aunque aún tenía otra pregunta. ¿Qué pasaba con los retadores que nunca regresaban? ¿Los habían enterrado bajo la torre? Tinasha se enoja después de escuchar aquello, y le dice que no insinúe que vive junto a un cementerio, pues no quiere terminar con cadáveres en la torre, así que se asegura de que nadie muera. Pero Oscar le dice que un solo golpe de esas gárgolas era más que suficiente para matar a un humano. En respuesta, Tinasha dijo que en el instante en que estaban a punto de asestarle un golpe fatal, los envían a la planta baja y alteran sus recuerdos antes de enviarlos a lugares aleatorios del país, pues cree que la mayoría de estos están allí para demostrar su valía o ganar fama, por lo que es un precio más que justo a pagar. Aunque Litia también añade que para los retadores que vienen por
una causa noble, su maestra tiene la amabilidad de ayudarles, lo que nos muestra que nuestra chica tiene un buen corazón, a pesar de rehuir de la sociedad. Sin embargo, Tinasha se quejó, diciendo que no había necesidad de decirle estas cosas a Oscar, pero este último sonríe y admite que era muy misteriosa. También le pregunta por qué nunca va a la ciudad, pues otras brujas se relacionan más con los humanos. En respuesta, Tinasha dijo que no quiere interferir con los asuntos humanos y que sus poderes no están destinados a ser ejercidos por capricho. Al escuchar su respuesta, Oscar no pudo evitar comentar que desearía que la bruja del silencio pensara de la misma manera. Aquello llamó la atención de Tinasha, la cual le pregunta si la bruja del silencio estaba relacionada con el motivo por el que vino aquí. Oscar le cuenta que fue maldecido por la bruja del silencio cuando era joven. Debido a esa maldición, ni él ni su padre podrían tener descendientes. Por ese motivo estudió muy duro y exploró mazmorras en busca de una manera de romper su maldición. Sin embargo, no encontró ninguna pista, y lo único que intuye es que está relacionado con su madre, pues fue víctima de la bruja del silencio antes de que ésta lanzara la maldición. Después de escuchar todo, Tinasha admitió que no hay garantía de que una maldición pueda eliminarse. En primer lugar, lo que ellos llaman magia, funciona y opera mediante una serie de reglas, pero las maldiciones no siguen ninguna regla, al ser palabras arbitrarias imbuidas en poder mágico, así que varía dependiendo de quién la lance, y que generalmente si no se indica una duración al lanzarla, no puede romperla ni quien la lanzó, pero en cambio este tipo de maldiciones no son tan poderosas, incapaces de quitar la vida y solo actuando de forma indirecta. Al escuchar las palabras de Tinasha, Oscar comentó que entonces su maldición parecía bastante poderosa, y eso se debe a que lo que lo aflige no es una maldición, sino que podría considerarse una bendición. Tras ello, Tinasha pone su mano sobre la mejilla de Oscar y hace visible una parte de la bendición sobre él, afirmando que fundamentalmente las bendiciones son lanzadas de la misma manera que las maldiciones, pero la fuente de poder es otra, pues estas magnifican la energía que ya se encuentra allí. Es por eso que las bendiciones pueden ser bastante poderosas. Tinasha también dice que la que le ha sido lanzada subvierte la idea y trata de proteger a cualquier feto con una fuerza extremadamente poderosa, que sería imposible de soportar para una mujer normal, pero que si pudiera analizar la bendición, podría usar magia para aliviarla, pero hay alrededor de 20 capas entrelazadas, lo que mostraba cuán poderosa era la bruja del silencio. Tinasha se disculpa y Oscar le pregunta si no puede romperla. Tinasha admite que no, pero no podía dejar que se fuera con las manos vacías. Oscar, recuperando un poco de esperanza, le pregunta si eso significa que hay una manera de romper la maldición, pero Tinasha le responde que hay una solución más fácil. Solo necesita encontrar una mujer que pueda resistir el poder de la bendición. Oscar pregunta si existe una mujer así. Tinasha le responde que está segura que debía haber una o dos en el país y que la buscará basándose en su poder mágico y resistencia mágica, ignorando cualquier otro aspecto. Oscar se pone nervioso y le pregunta qué pasa si está casada o es una anciana, o peor aún, si es una niña. Tinasha dijo que si estaba casada, entonces moralmente no hay nada que él pueda hacer. Si es una anciana, debería estar bien con un poco de magia, y si es una niña, él puede criarla para que sea su mujer ideal. Oscar no pudo evitar soltar un suspiro, pero entonces le llegó una revelación y llamó a Tinasha, haciéndola asustar. Entonces Oscar le pregunta si podría resistir el poder mágico de la bruja del silencio, a lo que Tinasha respondió que no tenía ningún problema en soportar el poder de la bendición. Sin embargo, al momento siguiente, se da cuenta de las intenciones de Oscar. Este, ya decidido, tomaría a Tinasha como esposa y se la llevaría al palacio, pues según él, es mejor que buscar a una mujer que tal vez ni siquiera exista. Pero Tinasha se enoja y dice que nunca podrá aceptarlo, que hay límites para todo. Oscar pregunta si está casada o tiene novio. Tinasha le dice que no. Entonces Oscar le recordó que ella dijo que las ancianas valían. Aquello hizo sino hacer enojar más a Tinasha, que dijo que puede que sea mayor, pero que no la llame anciana. Y aunque molesta, ese no es el punto. Ella no puede creer que Oscar esté cuerdo tratando de introducir sangre de bruja en la familia real. Tinasha dice que ahora, definitivamente, ya no le recuerda nada a su abuelo. Además, le revela que si ella considera deseos como ese, ella ya sería su abuela, y que definitivamente debería conocer sus límites, o de lo contrario, le borraría la memoria y lo enviaría de vuelta al castillo. Ambos por poco terminan en un duelo, pero se calman y deciden hablarlo. Tinasha le pide que desista un poco, pero Oscar le responde con la misma frase. Entonces Oscar le pregunta si fue verdad que hace 70 años vivió en el castillo Farsas por un tiempo. Tinasha dice que fue solo por alrededor de medio año, solo para enseñar magia y cultivar flores, admitiendo que tuvo un buen momento allí. Oscar luego pregunta si ese fue el deseo de su abuelo, pero Tinasha respondió que no. Entonces Oscar le propone dejar la torre y vivir un año con él en Farsas. Tras un momento en el que ambos intercambiaron miradas, Tinasha acepta dejar la torre y actuar como su protectora. Momentos después, Lazar, que estaba medio dormido, es despertado por Oscar, y aunque lo primero que hace es preguntarle a Oscar
si ya había terminado aquí, su mirada se desvía hacia la otra persona junto a ellos. Cuando pregunta quién es, Oscar le dice que es la pupila de la bruja y que se alojará en el castillo para ayudarle a eliminar la maldición. Tras ello, los tres ponen rumbo al palacio. Sin embargo, Oscar no deja pasar la oportunidad y le recuerda a Tinasha que si llega a cambiar de parecer, puede quedarse a vivir en Farzas. A la mañana siguiente, Tinasha le pone unos cuantos hechizos y protecciones a Oscar, advirtiendo que su protección solo es débil contra el veneno y los ataques psicológicos, pero en cuanto a todo lo demás está bastante protegido. Tinasha puede ver un poco más todo lo que ocurre en el reino desde el castillo, ve cómo los soldados entrenan y ayuda a Lazar con algunas cosas en su tiempo libre. Aquello la lleva a preguntar a Lazar por qué no buscan a algún familiar para suceder el trono. Sin embargo, aquello es imposible, pues hace 15 años miembros de la familia real comenzaron a desaparecer, siendo que el último en quedar fue Oscar. También tiene la oportunidad de conocer a algunos otros habitantes del castillo, Silvia, una maga de la torre, a la cual termina salvando de que se le caiga un candelabro encima suyo, y a Als y Meredina, el general más joven del reino y uno de los soldados más prometedores. Tinasha, que observaba el entrenamiento entre Meredina y Als, se sorprende al ver que este último es bastante hábil, aunque Lazar le dice que el príncipe Oscar sigue siendo más poderoso que él. Así que, interesada, Tinasha decide comprobarlo por sí misma. Tras el combate, Meredina pregunta a Al si es seguro que la tengan ahí, a lo que Al le responde que no va con su personalidad de estar celosa. Mientras Tinasha va caminando por el castillo, es visitada por Litola, la cual le dice que se ve bien y parece encontró a alguien interesante. Tinasha admite que se lo está pasando bien. Sin embargo, Litola no solo había aparecido para ver a su maestra. Momentos después, Tinasha se presenta ante Oscar diciéndole que debe ir al lago Drusa y que volvería en un par de días. Aquello impacta a Oscar, que no esperaba que dejara el castillo apenas había llegado. Sin embargo, el más impactado es Lazar, que exclama por qué iría al lago donde se había sellado una bestia demoníaca. Tinasha le comenta que ha sentido un gran poder mágico y que planea descubrir al responsable y revelar sus intenciones. Tras escuchar aquello, Oscar decide que la va a acompañar, pues el lago es un territorio custodiado por Farzas. Y aunque Tinasha se niega, diciendo que no sería buena idea que el príncipe la acompañase, Oscar le dice que será más fácil si él la acompaña y que podría reunir un par de soldados. Tinasha termina aceptando, pero le da solo una hora para prepararse y le recuerda que solo tiene la obligación de protegerlo a él. Una hora después se ha reunido el grupo que iría al lago. Als y Meredina destacan entre los soldados, junto a Silvia, la cual se muestra interesada en el pequeño dragón llamado Narg sobre el hombro de Tinasha, además de que se presenta amistosamente hacia esta última. Oscar es el último en llegar y pregunta a Tinasha por el dragón, a lo que ella contesta que planeaba montarlo si hubiera viajado sola, aunque Oscar le cuestiona el cómo si el dragón es tan pequeño. Sin embargo, no puede perder más tiempo y ordena a todos que se preparen para partir al lago Drusa y que obedezcan las órdenes de Tinasha. Por supuesto, aquello causa una pequeña conmoción y Tinasha le pregunta si está bien que diga eso, aunque la respuesta de Oscar fue no hay problema. Así, todos avanzan hacia un pedestal de teletransporte, pero cuando Oscar la llama para que sigan adelante, ella recuerda partes de su pasado, donde alguna vez viajó por este lugar, recordando cuán efímera es la vida humana, pues todas esas personas con las que compartió memorias ya no existen. Todos se adelantan a ella, y tras un pequeño momento en el que se da cuenta que siempre se queda atrás, recuerda que al final ese es el camino que ella eligió. Sin embargo, esta vez hay alguien que la está esperando para avanzar. Una vez en Drusa, se nos revela que hace 70 años fue un reino que atacó a Farzas, y que para ello invocaron una bestia demoníaca que terminó causando estragos en todo el reino. Aquella vez Tinasha logró sellar a la bestia en el lago, aunque debido a ello el lugar se convierte en un páramo estéril. Sin embargo, Tinasha se detiene en medio de la explicación y exige a quien nos estaba observando que se revele. Inmediatamente, un anciano mago se muestra ante ellos, y al parecer este mago y Tinasha se conocían, pues ambos intercambian algunas palabras antes de que el anciano la llamara bruja de la luna azul. Aquello causa una conmoción entre los demás, que la tenían por una simple pupila, pero con la charla terminada, Tinasha decide cortarle la cabeza al mago, como lo hizo con su maestro hace 70 años. Sin embargo, resulta ser un simple espejismo, aunque este había logrado lanzar varios ataques que terminan hiriendo a algunos, pero para Oscar no suponen un gran problema, pues incluso termina salvando a Meredina, gracias en parte a la protección de Tinasha. Silvia se apresura a curar a los heridos, pero a pesar de que Tyria dijo que solo tiene la obligación de proteger a Oscar, termina curando a todos los heridos. Sin embargo, todos la están viendo con cierto temor, y aunque Silvia trata de disculparse, Tinasha le dice que no lo haga. Después de todo, es normal que le tengan miedo a las brujas. Tinasha les pide que se retiren y dejen todo en sus manos. Sin embargo, Oscar no piensa dejar que vaya ella sola, pero Tinasha le dice que no hace falta, que mientras dure el contrato, ella será su protectora. Además, le asegura que ella no piensa morir antes que él. Sin más que decir, Oscar no tiene más opción que dejarla ir, no sin antes volver a pedirle que cuando vuelva se case con él.
pero Tina lo rechaza inmediatamente antes de irse volando sobre Narg. Por otro lado, vemos como el mago y sus acólitos intentan liberar a la bestia. Sin embargo, antes de que pudieran romper el sello, Tinasha los elimina. Pero, inesperadamente, es la propia Tinasha quien rompe el sello y libera a la bestia. Luego ordena a Narg que se aleje de ahí, pues no puede garantizar su seguridad. Y aquí comienza su gran batalla contra la bestia demoníaca. Parecía una batalla más o menos pareja debido a la regeneración de la bestia, pero Tinasha decide que lo siente, pero esta vez lo va a aniquilar. Lo restringe con cadenas y canaliza su poder mágico. Sin embargo, la bestia se libera y logra morderla, aunque al final termina siendo eliminada. Tinasha regresa gracias a Narg, pero llega con una herida abierta en el estómago. Inmediatamente, Oscar llama a los magos, y tiempo después, Sylvia le dice que tras un cheque completo, parece que ella misma se ha curado. Oscar entra para verla, pero se la encuentra desnuda y con el cabello sumamente largo. Y no solo eso, sino que se ve un poco más mayor. Tinasha le explica que para poder curarse, tuvo que acelerar su crecimiento, el cual había detenido, explicando el porqué de su aspecto actual, añadiendo que ya no puede volver a su apariencia anterior. Oscar agacha la cabeza y le da las gracias, pues al final le hizo un gran favor al reino de Farzas, pues si esa criatura seguía viva, podría haber sido un gran problema en el futuro. Sin embargo, Tinasha le dice que era lo mínimo que podía hacer, ya que no en vano era una bruja. Por otro lado, parece que alguien tomó una piedra mágica del lugar del enfrentamiento. Este hombre se llama Val, y fue el responsable, junto a su compañera, de atraer a Tinasha al lago. Y como otro dato importante, parece que Nar también tiene una de esas piedras. Tras despedir a uno de sus familiares, Tinasha decide cortarse el cabello con un cuchillo. Sin embargo, Sylvia, que venía a traerle el desayuno, la detiene y se ofrece a ayudarla. Admite que sí tiene miedo a las brujas, pues creció escuchando historias de cómo 5 de estas destruyeron un país en una sola noche. Pero ahora que conoce a Tinasha, piensa que no deben ser tan malas como decían las historias. También le pregunta si no tiene algo que no le guste. Tinasha le dice que antes no le gustaban algunas cosas, pero que el pasado ya es irrelevante. Sin embargo, no puede ocultar el disgusto de que la quieran meter a la cama, y que no entiende a Oscar, pues parece tratarla como un gatito abandonado al que debe cuidar. Tras ello, y habiéndose descubierto su verdadera identidad, Oscar la presenta oficialmente ante su padre, asegurando que la hará su esposa. Negándose una vez más, Tinasha explica que solo vino a eliminar su maldición, aunque tardará en disiparla, pero solo es cuestión de tiempo. Ante lo que Oscar aprovecha para decir que si no puedes hacerla, debería asumir la responsabilidad, volviendo a molestar a Tinasha, que le pide que se comporte un poco más como un príncipe. Val y su compañera, cuyo nombre descubrimos que es Miralis, comentan la suerte que han tenido de que Tinasha acabara herida en su enfrentamiento, considerando que es la más fuerte de las brujas, y más aún poder haber conseguido la piedra de la bestia. Sin embargo, se ven interrumpidos cuando otro mago aparece y les cuestiona de dónde vienen. También les aclara que estaba allí para limpiar el desastre que había causado el cachorro encerrado allí, pero que parecía que Tinasha ya se había encargado. Val le dice que Tinasha lo ha estado buscando por mucho tiempo y que no debería menospreciarla, aunque parecía una constante en todas las versiones de la historia. El mago le dice que será alguien representante a ella cuando llegue el momento, y que seguro estará encantado de verlo, pero ahora tenía interés por lo que había dicho de versiones de la historia. Sin embargo, Val no piensa decirle nada, pues son simples espectadores ayudando a que ocurra lo que debe ocurrir. Pero el mago comenta que parece que tiene sus propios planes y que no piensa dejarlos ir tan fácilmente. Val lanza un hechizo que teletransporta a Miralis justo antes de que el mago lo eliminara con un ataque. Mientras tanto, Oscar y Lazar investigan un bosque donde 9 aldeanos habían muerto. Lazar le cuestiona si Tinasha sabe que están ahí, pero Oscar le dice que es mucho mejor, ya que nunca le deja hacer nada por su cuenta. Rápidamente hallan a los culpables, unas plantas que terminan atacando a ambos y terminan dejando inconsciente a Lazar. Sin embargo, cuando Oscar estaba a punto de auxiliar a su amigo, se detiene al percatarse de la presencia de una mujer. Lazar despierta en una casa y Oscar le informa que ya le habían dado un antídoto. Es entonces que aparece su salvadora, la cual se presenta como Lucrecia, aunque la conocen más con el nombre de la bruja del bosque perdido. Esta última se da cuenta que por la protección mágica alrededor de Oscar debía haber logrado llegar a la cima de la Torre Celeste, y le pregunta cómo está Tinasha. Aquello sorprende a Oscar, que no esperaba que Lucrecia conociera a Tinasha, pero esta le aclara que la conoce desde que se convirtió en bruja. Oscar también le cuenta de sus planes y que Tinasha rechazó ser su esposa, por lo que ahora es su protectora. Aquello hizo reír a Lucrecia, que admite que aunque no le parece mal, sería complicado, pues Tinasha usa magia espiritual y sus usuarios deben permanecer puros, y si realizaran el acto, necesitaría más poder para usar su magia, aunque también le dice que si es Tinasha no debería tener problema, dado su enorme poder mágico. También le ofrece su ayuda con un par de afrodisíacos especiales, pero Oscar se niega a recurrir a trucos sucios. Entonces le dice que podría darle algo más interesante, e inmediatamente usa magia sobre Oscar, el cual se pone a la defensiva, pero Lazar le pide que mejor se vayan. Oscar decide hacerle caso y se van de allí, aunque
aunque Lucrecia le dice que puede venir a visitarla cuando quiera. A la mañana siguiente, Tinasha pregunta si ha pasado algo en su ausencia, a lo que Lazar y Oscar dicen que no, y le preguntan cómo ha ido por su lado. Tinasha les explica que solo tenía que encargarse de unas pequeñas cosas que sus familiares no podían hacer. Es entonces que Oscar decide tomarse un descanso. Sin embargo, cuando está a punto de irse, Tinasha lo siente extraño y le pregunta si está bien. Oscar le dice que sí, aunque a la mañana siguiente Tinasha le cuestiona si ha estado durmiendo bien. Oscar le cuestiona por qué tanto interés en su descanso, pero Tinasha evade la pregunta diciendo que no deje que perjudique su trabajo. Inmediatamente aparece ante Lazar y le pregunta si sabe si Oscar tiene alguna relación. Lazar le dice que no, y le pregunta si es que está celosa, indignando a Tinasha, que le advierte que guarde sus fantasías para sus sueños. Tras ello consulta con sus más cercanos en el palacio, el grupo de magos, revelándoles que piensa que Oscar tiene pareja, pues está apestando a perfume y que si se está viendo con alguien debería hacerlo público. Doan, el mago de cabello morado, dice que no puede creerlo y su compañero admite que tampoco. Además, ambos comentan que no habían sentido ningún olor sobre Oscar. Tras ello, Tinasha se enfurece y deja escapar parte de su poder antes de desaparecer. Tinasha se planta ante Oscar y le cuestiona por qué razón no le contó que se vio con Lucrecia. Oscar le dice que no era nada importante, pero Tinasha le dice que si conocer a una bruja no es importante, la vida misma sería irrelevante, y que debería ser más cauto, pues si no se hubiera dado cuenta ya estaría muerto, pues el hechizo sobre él es uno psicológico, el cual se hace pasar por su pareja y le roba la energía vital mediante el acto, acabando con la vida de la víctima en una semana. Oscar le pregunta cómo se dio cuenta, a lo que Tinasha le dice que fue por su olor, pues apestaba a perfume, por eso supuso que tenía pareja, pero Oscar dice que no huele nada y niega tener pareja. Aquello confirma por completo las sospechas de Tinasha y le dice que va a romper el hechizo esta noche, pero lo tendría que hacer desde dentro, pues con su energía vital actual, hacerlo desde fuera podría acabarlo. Tinasha se sienta junto a un Oscar ya dormido, el cual despierta en un espacio en blanco que da paso a un castillo, en donde tras recorrerlo se encuentra con Tinasha, la cual lo acepta con los brazos abiertos, aunque para la Tinasha real este escenario le parece desagradable. Entonces Oscar, controlado por Tinasha, toma a la imaginaria por el cuello, y aunque le pide a la real que pare, esta da su última orden y Oscar acaba con la Tinasha imaginaria. Asustado y molesto, se despierta y le pide a Tinasha que no la haga matarla. Sin embargo, Tinasha le dice que no era real y que mientras porte esa espada, tarde o temprano acabará matándola. Oscar trata de alcanzarla, pero Tinasha se aleja y desaparece, dejando a Oscar cabizbajo. Apareciendo ante Lucrecia, confrontándola directamente, le exige una explicación. Esta le responde que era su forma de saludarla después de tanto tiempo. Tinasha le dice que es una retorcida, aunque Lucrecia le contesta diciendo que es ella la retorcida al usar esos métodos, haciendo referencia en cómo había acabado con el hechizo sobre Oscar. Además, añade que Oscar es un buen hombre, y si no lo quiere, se lo puede dar a ella. Tinasha dice que puede quedárselo si quiere, pero luego se niega, diciendo que sería problemático involucrar a más brujas a la trama de la bruja del silencio. Lucrecia comprende aquello, y en disculpa le entrega la sangre y semilla de Oscar, pues son lo más afectado en la maldición. También le aclara que el hechizo no era una copia suya, sino los deseos de Oscar, y que en vez de ser tan terca podría volver y pedir perdón, pues Oscar en verdad la aprecia mucho. Cuando Tinasha regresa al castillo, no encuentra una forma de decirlo, pero Oscar la acerca a él y la sienta en su regazo antes de pedirle perdón. Aquello fue más que suficiente para que Tinasha diera el siguiente paso y también se disculpe, terminando el capítulo con los dos abrazados. Y así terminamos los 3 primeros capítulos. Dicho esto, decidme qué os ha parecido el vídeo, que debería mejorar, porque por supuesto esto de editar y de narrar, bueno, me supone un dolor de cabeza, entre que no tengo mucho tiempo, entre que hay que trabajar y entre editar, bueno, me lío. Así que por favor, si tenéis algún consejo, aquí estoy abierto para intentar mejorar las cosas. Gracias por ver el vídeo y bye bye.